¿Cómo descansar en el Señor? Siempre nos dice, descansa en el Señor. Descansa en el Señor, descansa en el Señor. Y es un poco más entendible cuando usted llegue cansado a una parte donde necesite sentarse y le digan, tome esta silla, siéntese y descanse. Usted se sienta en la silla y en realidad siente descanso, ¿verdad? O si usted quiere acostarse, estirar las piernas, entonces usted llega y se acuesta. Uno de los lugares que son muy descansados es el piso, por la posición que nuestro cuerpo puede adquirir a la hora que nos estiramos en él. Entonces uno dice, descanso. Pero cuando le dicen descansa en el Señor, se torna un poco más complicado. Cuando a usted le dicen, no, mira, es necesario que aprendas a descansar en Él. Ese problema que tienes no durará para siempre. Hay que descansar en Él. Esta situación que estás pasando no es eterna. Hay que descansar en Él. Pero a la hora que nosotros vamos a descansar en Él, las cosas no parecen arreglarse. El Salmo 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo descanso en el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo llego a ese descanso? ¿Qué puedo hacer para que mi vida en realidad pueda relajarse en Él? ¿De dónde puedo sacar las fuerzas para hacerlo? Y ese es el primer, no sé si el primer punto de comprender es esforzarse. No va a ser sencillo descansar en el Señor. Aquí el salmista en este verso nos habla en sí de 4 palabras que nosotros debemos hacerlas una realidad en nuestra vida. La primera dice esforzaos. ¿Y qué es esforzarse? ¿Cuándo una persona se la puede catalogar como es esforzada? ¿Cuándo le dicen a usted, no, usted es una persona esforzada? Cuando es capaz de tomar un reto, de tomar un riesgo, el cual no es sencillo de realizarlo. Y decide decir, sí, yo soy esforzado y voy a tomar este reto y voy a sacarlo adelante. Eso es ser una persona esforzada, aquella que sabe que tiene que sacar más de sus fuerzas para poder lograr lo que le están pidiendo se haga. También dice esperáis, esforzados los que esperáis. Esperar se nos torna complicado en todas las áreas. Que hay que ir al médico, sí hay que ir al médico, pero si usted no llega tantos minutos antes puede perder la cita. Pero si a usted le toca esperar 1 hora, 2 horas y el tiempo que sea, le toca esperar. Y así de sencillo, le toca esperar. Que usted necesita hablar con alguien importante, le toca esperar. Que usted tiene que ir a hacer tal situación, que tiene que ir al banco, le toca hacer la fila, le toca esperar para ser atendido. Entonces, él dice, esfuerce si usted en verdad está esperando. O sea, estoy esperando en Dios una respuesta. La siguiente palabra que tenemos es corazón. Dice, tome aliento vuestro corazón. Sí, voy a hablar primero del corazón y luego del aliento. ¿Qué es el corazón? Donde están nuestros deseos, donde se gestan nuestros anhelos, donde yo puedo sentir la fuerza, pero también puedo sentir el temor, donde yo puedo sentir la seguridad, pero también puedo sentir la inseguridad. Ese es el corazón. Y dice, y tome aliento. El aliento es ese vigor, ese ánimo. Cuando usted va caminando y se cansa y espere, tomo nuevamente aliento para continuar. Tomo nuevamente aliento para continuar. Y aprender a descansar en el Señor nos empieza a exigir eso. Ese es el primer paso. Tenemos que ser esforzados y tenemos que obligarnos a creer y tenemos que descansar en Él. Y no es sencillo, para nada sencillo. Recree su imaginación. Imagínese esa montaña supremamente alta en la que usted llega y se para al frente y sabe que su descanso y que la solución a su inconveniente y que lo único que usted necesita está allá arriba.
en esa cima. No está en otra parte, no hay telesférico, no hay ascensor. De pronto hasta un lacito para irse templando ahí, pero usted tiene que llegar a la cima. Entonces hoy, para aprender a descansar en el Señor, solamente vamos a aprender 2 puntos. Y el primero es ir hasta donde Él está, subir hasta donde Él va, esforzarse por llegar hasta donde Él quiere que nosotros lleguemos. Entonces usted se para aquí abajo de la montaña y usted sabe que la solución a su problema está ahí arriba. Usted lo conoce. Usted tiene 100% la certeza que está allá. Y usted mira la loma que precisamente tiene arbustos, tiene monte, no sabe con qué se va a encontrar, pero usted vuelve y mira la loma y está aquí con todas sus situaciones, con todas sus dificultades. ¿De quién depende el llegar a esa cima? De mí. De cada uno de nosotros. Ahora estamos buscando tener una vida con Cristo. Y la vida con Cristo, independientemente de que yo quiera ver multitudes, la vida con Cristo es individual. ¿Sí? La vida con Cristo, independientemente de lo que yo quiera ver a mi alrededor o de lo que yo anhele, es personal. La vida con Dios depende de mí. Y Él está allá en la cima y yo necesito y debo aprender a ir hasta donde Él está. Debo de aprender. ¿Qué pasaba cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Muchísimos lo vieron, muchísimos compartieron con Él, muchísimos lo seguían, muchísimos buscaban milagros. Sí, muchos llegaban y buscaban la forma de encontrarse con Jesús y buscaban la manera de encontrar en Él, ¿qué? Un milagro. Ahora hay algo que quiero que nosotros tengamos muy presente cuando hablamos de un milagro. Muchísimas veces los milagros son cosas sobrenaturales que pasan alrededor nuestro, las cuales no tienen una explicación lógica o científica de por qué suceden. Pero muchas veces los milagros los necesitamos de una manera momentánea. ¿Sí? Muchas veces yo necesito un milagro hoy para poder entrar al hospital. Porque no me dejan y porque voy a ir a ver a alguien. Y no, sucedió que de la nada el vigilante, nos conocíamos hace mucho tiempo y me dijo, siga. Uno reconoce y dice, uy, si Dios no me hubiera ayudado, no lo hubiera logrado. Muchas veces yo tengo que pagar un dinero y no lo tengo y no hay manera de que llegue, pero ¡pum! El Señor me dio una provisión a través de un trabajo, a través de una persona, a través de la razón que sea. Y uno dice, es un milagro. Y son momentáneos, ¿verdad? O sea, muchas veces en nuestra vida yo necesito un milagro y ese milagro lo necesito ya. Que voy tarde para el aeropuerto, se retrasó el avión. Es un milagro, se retrasó el vuelo, no va a salir a la hora que había quedado de salir, lo cual a mí me favorece. ¿Por qué? Porque estoy yendo tarde al aeropuerto. Eso, y mucha gente alrededor de Jesús buscaba ese tipo de situaciones, buscaba ese tipo de respuestas, ese tipo de milagros. Siempre, muchísimas veces, corrían detrás de Él. ¿Por qué? Como Él dijo, ustedes corren porque les di de comer, ustedes corren porque quieren encontrar un momento. Y para yo poder descansar en el Señor, para que mi vida sea victoriosa en el Señor, yo tengo que entender que esos momentos pasajeros sencillamente van a llegar, pero que mi vida debe estar preparada para vivir en un continuo descanso en el Señor, porque si no yo me llevaré cada segundo queriendo que aparezca un nuevo milagro, queriendo que surja una nueva situación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y es indispensable vivir en el descanso del Señor, no encontrarse con un milagro que en este instante me solucionó algo y continúa la opresión, continúa la angustia. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 28, Jesús da una palabra que es muy clara y dice, le están hablando, una mujer le habla y le dice que bienaventurado la mujer que te trajo a la tierra, bienaventurado los senos que te dieron de mamar. Y Jesús le dice, no, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí. Ese es el segundo principio.
¿Saben? El tiempo en mi caminar en Cristo, al igual que el suyo, va pasando. Va pasando, va pasando, va pasando. Y tenemos una lectura diaria de un reto bíblico en el cual queremos que nos crecer y conocer un poco más a Dios. No lo vamos a conocer en un lugar diferente a que no sean las Santas Escrituras. Podemos conocerlo de una manera errónea en otro lugar, pero en las Escrituras, buscando la revelación del Espíritu Santo, lo conoceremos verdaderamente. Pero me he dado cuenta que si nosotros asistimos a congregarnos y al llegar a congregarnos recibimos una prédica que de hecho espectacular y edifica mi espíritu y edifica mi alma y se convierte también en momentánea. Me he dado cuenta que el escuchar la palabra de Dios, tanto cuando la doy como cuando la recibo, se está convirtiendo en una palabra momentánea. Yo voy a la iglesia, espectacular lo que me dijeron, pero a los 2 días ya no sé qué dijeron. ¿De qué hablamos el domingo anterior? Que somos un pueblo en construcción, pero se nos olvida. Tal vez nos acordamos hoy el título, pero tal vez no nos acordamos las citas, pero tal vez ni siquiera nos acordamos los momentos de distracción que escuchamos, con los cuales nos reímos. Entonces hoy le pedí a Dios que me permitiera traer un mensaje en el cual nosotros aprendiéramos a descansar en el Señor solamente con 2 pautas. La primera era ¿qué? Subir, ir, llegar hasta donde Él está. Entonces es buscar mi solución, buscar mi descanso en Él. Eso es ir hasta donde Él está. Eso es subir hasta donde Él está. Buscar mi descanso en Él. Sí, esa fue la primera. Y ahora estamos aprendiendo, la segunda es oír, escuchar su palabra. Usted puede subir a la cima, donde está su descanso. Y usted puede ser esforzado, y usted puede ser valiente, y usted puede hasta aprender a escalar para llegar a esa cima. Pero si llega a la cima y si usted llega con sed y ahí está la fuente de agua y usted no la toma, ¿se le quita la sed? Si usted llega cansado y ahí es el lugar donde usted puede sentarse para descansar y no se sienta, ¿usted descansa? Si usted llega a ese lugar y tiene frío y hay muchas mantas para arroparse, pero usted no toma una y se arropa, ¿se abriga? Así es cuando usted va a la presencia de Dios, pero no lo escucha. Así es cuando usted se esfuerza por leer la palabra de Dios, pero no se detiene a meditar en ella. Nos decía en estos días un pastor, nuestro profesor de teología, nos decía, si yo logro que cada uno de ustedes lean la palabra despacio, con un lapicero y un cuaderno al lado, me doy más que por bien servido. Y esa frase ha calado mucho en mí, porque si es mi profesor de teología, se supone que yo debo aprender lo que él me va a enseñar alrededor de lo que la teología como ciencia o como estudio puede edificar mi mente, puede edificar mi espíritu, puede prepararme. Pero es tan impresionante entender que si no hubiese Biblia, no hubiese teología. Así de sencillo. Porque la teología es el estudio del conocimiento de Dios. Y entonces yo no puedo conocer a Dios si no es en la Escritura. Entonces él dijo, si la leen despacio y con un lapicero y un cuaderno al lado, me doy por bien servida y me he venido meditando todo ello. Todo ello. Si yo logro, y hoy les puedo decir, si yo logro hoy que el Espíritu de Dios convenza sus corazones de subir hasta donde Dios esté y escucharlo, podremos decir que esta palabra que el Señor nos está hablando hoy modificará nuestra manera de vivir, nuestra manera de creer y nuestra manera de confiar en el Señor.
Entonces, listo, estoy aquí, soy esforzado, me decido y subo la montaña. ¿Qué me encontré subiendo la montaña? 1,000 dificultades. Un oso, puedo encontrárselo. ¿Qué más encontró? Una culebra, un barranco, palos, subía, quería, yo bajé hasta por allá un río y cuando iba subiendo me trepé por una parte bastante empinada para mi criterio y me resbalé y sí, me regresé, me tocó volver a subir. Entonces todo eso usted puede recrearlo en su mente y ya llegó a la cima. Pero usted no va a ser bienaventurado si no escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No lo va a hacer. O sea, si estamos viniendo a congregarnos y si estamos aprendiendo en casa a leer la palabra y si estamos hablándole a alguien de Cristo, sí, pero no estamos escuchando a Dios, no está pasando nada. No está sucediendo nada. No está sucediendo nada que transforme y nada que cambie. Ahora quiero que usted recree una situación que le aseguro, casi sin temor a equivocarme, que el 99% de nosotros lo hemos vivido. ¿Usted le ha pasado que en algún momento empieza a hablar con alguien y ese alguien habla más duro para que usted se calle y lo escuche? ¿Sí le ha sucedido? Levante la mano si le ha pasado. Sí, o es usted el que habla más duro para que se callen y lo escuchen. A mí me ha pasado, tengo algunas personas muy claras en mi mente, que obviamente no les voy a decir, que uno trata de decirles algo y inmediatamente habla más duro con el propósito de que usted se calle, como si hablar más duro transformara la situación, como si el hablar más duro le diera la razón. Usted hablar más duro, yo hablar más duro, no me da la razón, hace que calle la otra persona, pero no significa que la situación va a cambiar. No significa que las cosas van a ser distintas porque yo hable más duro. ¿Sí? Nosotros miramos en esos programas, en muchas veces esos realities en la televisión y los jurados, el uno trata de hablar y el otro le dice cállate y el otro le dice escúchame y el otro le dice no, es que yo tengo la razón. ¿Sí ha visto alguna vez en su vida? Porque yo sí he visto. ¿Sí? Entonces tratan de decir sí, o usted ha ido al médico. A ver, levante la mano aquí al que ha ido al médico. Ahora sí, levánteme la mano el que ha ido a 2 médicos por la misma enfermedad o por la misma situación. Y cada médico tiene un concepto diferente. ¿Cierto o mentira? ¿Sí? Sí, por la mañana usted va, mire con los nutricionistas. Eso es una cosa tremenda porque yo lo he estudiado. El nutricionista, usted va a nutricionista 1. No coma esto porque esto le hace daño, esto lo engorda. Nutricionista 2, usted sí puede comer de lo que el nutricionista 1 dijo que no podía comer y es así. Y es 100%. Eso, nutricionista 1, puede comerse un pedacito de algo integral. Nutricionista 2, lo integral sigue siendo harina y de todas maneras a usted lo daña. Nutricionista 1, usted no puede comer ningún tipo de fruta. Nutricionista 2, usted no puede suspender toda la fruta de su alimentación porque el cuerpo la necesita. Y así es, yo he optado por aprender a conocer mi cuerpo y a ver qué le hace bien a mi cuerpo y qué le hace mal y sacar lo que yo siento que a mi cuerpo le hace bien y consumir lo que yo siento que a mi cuerpo le hace bien, porque entre nutricionista y entre cambio y cambio de alimentación, al último uno no sabe qué va a hacer. ¿Y saben por qué les estoy recreando todo esto en su cabecita? Porque eso está pasando con Dios. Porque es precisamente lo que está sucediendo con el Señor. Yo soy el necio. Yo estoy delante del Señor y el Señor me está diciendo cómo desea que yo viva, cómo quiere que yo me comporte, qué es lo que el Señor quiere que yo espere de Él para mi vida, para mi camino. Y yo le estoy diciendo al Señor, no me parece.
Eso es ir hasta donde Dios está, pero no hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Con un margen de diferencia 100% absoluto, con un margen de diferencia 100% notorio cuando soy Dios y yo. Ese margen de diferencia 100% notorio, ¿en qué está radicado? En que Dios jamás se equivoca. Nutricionista 1 y nutricionista 2 se equivocan. Médico 1 y médico 2 se equivocan. Razón de Carol 1, razón de Juan 2 se equivocan. Pero lo que Dios determinó en su vida, para su vida y para mi vida, lo que está escrito en su palabra no tiene margen de error. La Biblia es inerrante, la Biblia no se equivoca, la Biblia no se equivocó y no se equivocará jamás. Y Dios no mintió ni mentirá jamás. Entonces, para yo vivir en el descanso de Él, tengo que ir hasta donde Él está y aprender a escuchar su voz. No puedo colocarme en el papel del necio que quiere decirle al Señor qué tiene que hacer. ¿Sí? No me puedo colocar en el papel de decirle, Señor, te equivocaste. No, porque el Señor no se equivoca, ni el Señor llega tarde. Y si usted y yo pudiésemos hacer un recuerdo, no sé la palabra exacta, de recordar en las muchas situaciones que hemos vivido y de darnos cuenta que en realidad Él extendió su mano a mi favor y Él decidió librarme y Él decidió guardarme y Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus pactos, Él es fiel a su obra, Él es fiel a nosotros como Padre. Miren, en estos días he vivido algo muy difícil y voy a compartirlo. Ese algo muy difícil es que para uno de mamá, en mi caso personal, que soy para bien o para mal muy aferrada a mis hijos, verlos que viven ciertas situaciones y que yo ya me tengo que callar porque ya no puedo opinar, porque ya están grandes, porque ya determinaron, porque si están enfermos yo no puedo cogerlos y llevarlos al médico y obligarlos como cuando eran niños. Yo los cogía, los cargaba, los llevaba al médico, el médico decía hágale esto, o yo con mis recetas naturales, yo bueno tiene esto, entonces le hago esto y para esto es bueno esto y venga le hago esto y mejoraban. Y pasaban situaciones y eran bien. Ahora me toca callarme, inclinar mi cabeza y allá en el secreto, donde solamente Dios y yo sabemos, llorar. Porque no puedo hacer absolutamente más nada. Porque si le digo hazte esto, hazte aquello, no quiero. Y entonces esto me llevaba, y ha sido tan doloroso en mi corazón, me llevaba, ¿cuántas veces Dios está haciendo eso por nosotros? Si yo que soy mala, porque la Escritura dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? ¿Cuántas veces tal vez yo como mamá, no me importaba si eran la 1, las 2, las 3 de la mañana y había que hacer algo por ellos y yo lo podía hacer? Sí, por ejemplo, que no. Son las 12 de la noche, pero tal remedio le hace bien. No me importa si tengo que ir a la calle, si tengo que buscar una droguería, si tengo que ver que está abierta, si tengo que ir a golpear donde los vecinos para conseguir. Hay que hacerlo. Y eso lo tomaba y lo volteaba para bien de ellos, para favor de ellos. Y yo me pongo a pensar cuántas veces Dios no está haciendo eso por usted. ¿Cuántas veces Dios no está haciendo eso por mí? Y Él quiere que vivamos en su descanso y Él quiere que reposemos en Él, pero es necesario escucharlo. Job, capítulo 38, verso 39. Después de 38 capítulos de ir y venir, de que hablaba Job, que hablaban los amigos, que volvía a hablar Job, que volvía a hablar los amigos, y usted puede leer 37 capítulos atrás. Job, capítulo 38, verso 39, dice la Escritura:
¿Cazarás tú a la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Le hace esas preguntas Dios a Job. ¿Quién lo hace? ¿Quién trae el alimento a aquellas bestias salvajes que no hay quien las cuide? ¿Quién lo puede hacer? Y Job había argumentado 39 capítulos y todos sus amigos, todas aquellas cosas que él quería decirle al Señor. Y el Señor le dice, y tú puedes hacer, y tú puedes hacer esto, y tú tienes la capacidad de transformarle el mundo que yo he creado. Y entonces nosotros venimos ante Dios cansados, con una dificultad, abatidos, oprimidos, y queremos obligar que Dios haga lo que yo creo que es lo correcto para mi vida. Mi hermano, nunca vamos a descansar así en el Señor. Jamás vamos a descansar en el Señor mientras yo le siga sugiriendo a Dios que haga en mi vida. No se equivocó. No se equivocó. Tal vez usted y yo no estamos recibiendo las persecuciones que recibieron aquellos hombres que murieron quemados, aquellos hombres que murieron decapitados, aquellos hombres que les era un privilegio morir despedazados por bestias por su fe en Jesucristo. Y esto no es historia únicamente, esto es historia real, esto no es historia imaginativa, esto no es el cuento de los hermanos Grimm, es real. Hombres, por defender su fe, por defender su creencia, fueron tirados a bestias feroces en el siglo I, II y III en Roma, y eran destruidos, despedazados. Cuentan la historia verídicamente que muchos leones, cuando llegaban a los pies del hombre que tenían que comerse, no lo hacían, tal como le pasó a Daniel en el foso de los leones. Eso cuentan y es real, pero no había una sugerencia para descansar en el Señor. Mi amado, ese es nuestro más grande error. No le sugiera a Dios que haga con su vida. Él no se va a equivocar. No lo va a hacer. Y así como yo le digo que yo podía cargar a mis hijos y los podía llevar y podía hacer que se sanaran porque los obligaba, si tenían que estar arropados, los obligaba, si tenían que tomarse el medicamento, los obligaba, y ellos mejoraban supremamente rápido. Está pasando con Dios en nuestra vida. Él quiere que nosotros descansemos en el Señor. Entonces solo son 2 puntos. El primero es ¿cuál? Ir hasta donde Él está. Y el segundo es ¿cuál? Escucharlo. No más. ¿Cómo descanso en el Señor? Primero voy a buscar sus brazos, voy a buscar su arropo, y lo segundo, lo escucho. Pero no llego ante el Señor. Mira, Señor, me está pasando esto y esto, y yo lo que creo que debe suceder es esto, y la manera como se debe hacer es esto. Y el Señor a esa hora nos dirá, como usted puede leerse todo el capítulo 38 y decir, sí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Lleguemos a los pies del Señor a escucharlo, no a creer que porque hablamos más fuerte somos más sabios, ni a creer que porque yo le expongo a Dios cómo están pasando las cosas, cómo deberían pasar y qué es lo que Él debe hacer, yo voy a entrar a un descanso. Nunca voy a entrar al descanso de Dios mientras me quede en el lugar donde esté y mientras no decida subir a escucharlo, lo que Él tiene para decirnos, ¿sí? Pero nos cuesta descansar porque no es fácil escucharlo, menos creerlo, porque nuestra voz siempre es más fuerte. Nuestra voz siempre la colocamos por encima de la voz de Dios. Así nosotros quisiéramos decir que no es así, que no, sí. Y el Señor continúa hablándole a Job en Job 40, verso 2, parte A.
¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Es sabio contender con el Omnipotente. Es sabio llegar ante su trono y decirle cómo tiene que hacer con mi vida. ¿Es sabio? No, no es sabio hacerlo. No, no puede ser, no es posible. Sigue la parte B del verso 2. El que disputa con Dios responda a esto. Sí, responda. ¿Cómo se hace eso? Entonces respondió Job a Jehová y le dijo que este sería el verso que usted se va a llevar esta semana y hasta que Cristo venga para su casa. Dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esa es la manera como yo encuentro el descanso de Dios. No existe, no hay otra, no la va a ver, no la puede modificar. Voy hasta donde Él esté y escucho. Esa es la manera. Mire, no la hay, no la encuentro. No entiendo. Mis tareas de este tiempo dicen: haga esto. Si usted no cumple con alguna de estas solicitudes, peticiones, órdenes que debe desarrollar en su trabajo, su nota será 0. Y se pusieron de acuerdo todos nuestros docentes para decirnos eso. Entonces, asignatura que usted abra, trabajo que se encuentra, haga una infografía de Constantino y en la infografía de Constantino responda esto y esto y esto y esto. Y si usted no responde de la manera que le decimos, su nota será 0. Reúnase en un grupo, haga un trabajo, conteste sus preguntas, participen todos y si no lo hace, su nota será 0. Y si yo aplico eso, no del docente a cambio de una nota, sino que si yo aplico eso sobre mi vida, y si yo me respondo a mí misma y digo, si Dios dice que el hombre sabio es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca y que vienen los vientos y que vienen las tempestades y que viene el fuego y que viene todo y no la destruye, y si yo edifico mi vida en lo que Dios pide para mí, entonces logro comprender que no seré destruido. Entonces logro comprender que podré salir adelante. Solo ahí voy a encontrar descanso. Y sé que no es la palabra espectacular que muchas veces queremos escuchar, pero sí le aseguro 100%, sin temor a un milímetro de margen de equivocarme, que si usted aprende a escuchar lo que Dios tiene para usted y aprende a vivir en pos de esa palabra, y aprende a vivir en pos de ese llamado, todas las cosas serán en victoria. Y entonces no va a escuchar una palabra que le diga, oh, Melissa, te va a ir muy bien en la vida. No, va a vivir muy bien porque aprendió a ir a la presencia de Dios, a cerrar su boca, a no levantarse con la necedad de su corazón, a no imponer sus decisiones, a no imponer sus sugerencias, a no imponer sus presunciones, sino a inclinar la cabeza y a decirle, Señor, colocaré mi mano en mi boca y tú hablarás. No vendré con la necedad de mi espíritu a querer aprender de ti. Viviré con la necesidad de tu palabra, con la necesidad de tu respuesta. Y eso es el descansar en el Señor. No es más, no es, ay, usted va a descansar en el Señor si se va a cargar una vaca y se la pone en la espalda y la trae de ofrenda. No va a descansar en el Señor si usted va, saca un préstamo en el banco de cientos de millones y viene y se lo trae al pastor y el pastor hace un milagro. No,
No, eso no sucede así. Los milagros, el favor, la gracia, la misericordia de Dios no se compra. Fue gratuita. La llevó Cristo en la cruz del Calvario, la pagó ahí, lo entregó todo por usted y lo dio todo por mí. Y solamente dos cosas: voy hasta donde Él está, esforzado, valiente, con un corazón quebrantado, con un espíritu manso. Sí, como vuelvo, y de verdad se lo repito, y soy reiterativa como madre y como hija de Dios y madre de mis hijos. Es tan difícil. Y yo creo que los que somos padres aquí, tenemos hijos grandes, pueden levantar la mano conmigo y decir: es cierto que es difícil hablarle a un hijo grande. ¿Es difícil? Usted tratara de explicarle el camino correcto. ¿Le hacen caso? ¿Le hacen caso en algunas ocasiones, mi hermano? No, no estamos haciendo lo mismo. No estamos haciendo lo mismo como hijos de Dios. No estamos queriendo vivir en el descanso de Él, haciendo lo que a mí me da la gana. Y no voy a vivir en el descanso del Señor. Mientras yo decida vivir mi vida a mi manera, mientras yo decida orar a mi manera, mientras yo decida creer a mi manera, no va a pasar. Pero voy a vivir una vida en victoria cuando yo decida escuchar a Dios. Uno es padre y bueno, y usted aquí también es hijo. Los que no son padres son hijos. Tuvieron que haber sido hijos. Aquí. Ahora usted como hijo, ¿cuántas veces puede decir: mi papá sí me lo advirtió? Mi mamá sí me dijo que A ver, ¿a quién le ha pasado? Levante la manito, levántela. Y uno como hijito dice: si le hubiera hecho caso, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, y es como tan hartico que uno de mamá le dice: sí ve, le dije. Sí ve, le dije, pero es una necedad, le dije, mire, hace unos días en un almacén: mamá, cómprame este tarro. No, mi amor, esos tarros cogen mal olor, eso no sé, que cómprame este tarro, que yo quiero llevar aquí algo para ir donde yo voy a estudiar. Mi amor, yo ya tuve de esos tarros, son malos, no sé qué, y entonces le hacen la jetica y la jetota y la jetesta. He comprado el tarro, ya lo boté a la semana. ¿Por qué? No. Y es tan difícil. ¿Cierto que sí? Y es jocoso y suena gracioso. Y bueno, un tarro, vaya, venga, ya lo compré, ya le digo: y yo con el ejemplo del tarro le digo: si me hicieras caso cuando te digo que no, si me hicieras caso. Y yo le digo: les digo, miren todas estas maravillosas canas. Estas no se compran. Estas canitas se llaman experiencia. Y no puede usted comprar 1 kilo de experiencia ni con todo el oro ni con toda la plata. Eso se vive. Pero mi papá decía: el que no oye consejos no llega viejo. Y yo hoy le digo: si no aprendemos a escuchar la palabra de Dios, si no aprendemos a ir a su presencia y si no aprendemos a vivirla, y si seguimos sugiriéndole a Dios lo que haga, cómo lo haga y de qué manera tiene que hacerlo, vamos a continuar viviendo mal. Vamos a continuar viviendo defraudados. Vamos a continuar viviendo no de gloria en gloria, sino de triunfo en derrota, de derrota en triunfo, de mal en bien, de bien en mal. Porque algunas nos pintarán y otras no. Pero si yo hago lo que Dios dice, si yo hago lo que Dios dice, entonces todo será diferente. Imagínense, solo 2 puntos para descansar en el Señor. Ir ante su presencia, esforzado y valiente, porque eso no es, como dice por ahí, como dice la pastora Patricia Rodríguez, la favor, la gracia de Dios es gratis, pero no barata. Eso cuesta, y cuesta harto.
Cuesta amarrar el espíritu de Satanás. Cuesta amarrar el espíritu de la pereza. Cuesta amarrar el espíritu del conformismo. Porque usted y yo muchas veces nos conformamos a vivir en una situación y ya decimos, ya que me toca. Mentira del diablo. No le toca. No le toca porque en Cristo no murió en vano. Y dos, aprender a escucharlo. Aprender a escucharlo. Pero escúcheme. Uno le dice, a veces está discutiendo con alguien y uno le dice, pero escúchame por favor. Eso no funciona, parece ser, menos cuando estamos enojados, pero tampoco funciona cuando sentimos dolor en el corazón, pero tampoco funciona cuando nos sentimos ahogados, pero eso no depende de Dios, mi hermano, eso depende de usted. Y depende de mí. Si hoy usted determina vivir en el descanso del Señor, vamos a ir ante su presencia, vamos a escucharlo. Y recuerde, la palabra rema para esta semana es: colocaré mi mano en mi boca y tú hablarás y yo escucharé, porque ya hablé muchas veces y no me dio resultado, le está diciendo Job al Señor. Yo ya hablé muchas veces y no me dio resultado. Ahora la pregunta para terminar este mensaje es: ¿usted en verdad necesita y quiere vivir una vida conforme Dios la preparó? ¿Buena, agradable y perfecta? Sí. Vamos a su presencia y escuchémoslo. Escuchémoslo, escuchémoslo, escuchémoslo. Recuerdo tanto una enseñanza que me dio mi papá terrenal. Pásame, él decía, bueno, pásame el alicate que está allá encima, que está encima de la mesa allá. Y yo me iba a la mesa, pero nunca volteaba a mirar dónde mi papá me estaba señalando. Entonces yo empezaba a mirar acá, acá, a dónde, al último. Mi papá decía, mira el dedo, mira dónde te estoy señalando. Claro, yo estaba buscando en el otro extremo de la mesa mientras mi papá me estaba señalando al otro extremo. Mira el dedo y mira dónde te estoy señalando. Y claro, yo volteaba y mira el dedo. Y fue algo que se me quedó siempre grabado. Mire a dónde le estoy señalando. Mire a dónde, mire. Y eso es lo que Dios dice. Mira, Javier, hacia dónde yo estoy orientando tu vida. No te vayas por donde quieras irte. Dice, mira, Sofía, el lugar a donde yo te quiero llevar. Es difícil, tienes que caminar un poco más. No tomes el camino descansado. No tomes el sendero. Yo prometí para ti cosas de bien. Escucha mi voz para que seas transformado en el camino y encuentres el sendero correcto, la ruta adecuada. Dios no se ha equivocado. Si por alguna razón usted siente que en este momento está pasando una aflicción y esa aflicción viene de Dios, recíbala con gozo. Si usted está pasando una aflicción y esa aflicción viene del diablo, échala fuera de su vida, porque Satanás no tiene parte en nosotros, en el nombre de Jesús. Y si está viviendo una aflicción por su necedad, corrijámonos. 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 Sí. Le voy a hablar una de las necedades más fuertes que nosotros vivimos como humanos. Y nos enfrentamos mucho a ello. Una mala alimentación. Una vida sedentaria. ¿A qué nos lleva? A una enfermedad. A una enfermedad. ¿Y eso depende de Dios? ¿Dios tiene la culpa si usted come lo que no debe? Contésteme. No, Dios no tiene la culpa. Así muchas veces Dios no tiene la culpa cuando nosotros tomamos el sendero que yo quiero tomar y después de tomarlo lo vivo como yo quiero vivirlo, porque no quiero ir ante Él, aprender a descansar en Él. Cuando yo descanso en Él, me puedo encontrar frente al mar, me puedo encontrar con todos los egipcios detrás mío, pero cuando yo descanso en Él, yo sé que el mar se va a abrir y que yo voy a pasar en seco y que no importa lo que esté sucediendo, yo
hoy es el tiempo y es el momento de volver a tomar fuerzas en Él. Colóquese de pie y usted va a empezar a hablarle a Dios, a lo que usted sienta en su corazón, no lo que yo le guíe. ¿Por qué? Porque yo no sé exactamente cómo está pasando, pero sí le aseguro, si hay alguien que a usted nunca lo critica, si hay alguien que a usted lo entiende a la perfección, si hay alguien que jamás lo censura, ese es Dios. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para darle libertad, para darme libertad de mis faltas, para darme libertad de mis errores, para darme libertad. Pero hoy dígale al Señor: yo necesito vivir en tu descanso. Y empieza a colocar delante de Él, no sé, una enfermedad, un problema emocional, un problema económico. Empieza a colocarle delante de Él y empieza a decirle: Señor, no sé cuántas veces he hablado más fuerte que tú. Es más, Señor, no sé cuántas veces me he quedado del lado de abajo de la montaña sin querer ir hasta la cima, sencillamente porque sí, porque me quise quedar abajo, porque no quise ir hasta donde tú estabas. Señor, dile: me cuesta trabajo ser esforzado para poder escuchar tu voz. Me cuesta trabajo ser esforzado para poder depender de ti. Me cuesta trabajo ser esforzado, pero yo quiero hacerlo. Y dile con todo el corazón, pero abre tu boca y dile: abre tu boca y dile: Señor, ayúdame. Señor, trae un renuevo a mi vida. Señor, trae un nuevo comienzo a mi camino. Y Señor, ayúdame porque lo necesito. Porque necesito ser levantado en ti. Porque necesito ser restaurado en ti. Porque todo lo que respira alaba al Señor. Y sé que en cada una de mis palabras puedo alabarte. Amén.